Entonces, y sorpresas que a las finales, como dice Rodrigo, tú estás en la cresta de la ola, y resulta que son detalles que se te van pasando y que a las finales no los vas reforzando. Entonces, ayer aún más nos dio la razón un poquito de para dónde queríamos, bueno, esperar a los otros compañeros de darle un poco el enfoque al tema, porque es súper importante la partida de, todo de este tema. Si no conocemos nuestro sistema de riego que tenemos, estamos liquidados. O sea, aparte por ahí el tema. Bueno, y Rodrigo ayer lo comprobó. Ya, perfecto. Ya, pues ustedes cuando aparezcan, los demás, pauteen y vamos. Si estamos, yo creo que ese es el proceso que tenemos que llevar. Quería invitar también a ver quién está por aquí. Luis Leris, ¿estás por ahí? Cuéntanos desde dónde nos está viendo, de qué empresa. Álvaro Abarca también está por ahí, que pudiéramos conversar un poco antes de partir la sesión. Hola, buenos días. Yo soy. Hola, buenos días. Soy Hola, Álvaro hola Álvaro. Abarca. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Me invitó Rodrigo Galvez. Súper productiva, súper buena las conversaciones, ¿cierto? Y feliz de participar. Pues yo soy asesor independiente en 9 Mesa. Me muevo desde Copiapó hasta la sexta región, así que nuevamente les agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. ¿Quién más está por ahí? Paulina. Paulina Gaitán, cuéntanos. ¿Quién más está? Alejandro Vélez también está. No, están calladitos. Luis también. Pero si quieren, aprovechemos de conversar mientras parte el comité. ¿Quién más está por ahí? Jorge Miranda. También hay otra persona. ¿Quién más se...? Oye, Nelson, Diga. disculpa. Nosotros con la universidad se me olvidó, no quise seguir ahondando el tema en el comité anterior, pero nosotros como universidad, bueno, nosotros te lo hicimos llegar también, o sea, todavía no está, pero ya está saliendo la última versión de el levantamiento que nosotros hicimos en el Valle de Atacama respecto a las nuevas variedades. Ya hicimos este mismo conversatorio, lo llevamos a una encuesta y después lo llevamos a un documento que está súper interesante desde el punto de vista de experiencia favorable y experiencia errónea en el uso de nuevas variedades y portainjertos. Yo creo que bueno, ahí Jorge está bien metido en la edición final para poder hacerlo más masivo. Pues seguramente en alguna presentación del lanzamiento de ese proyecto vamos a hacer esa presentación más didáctica para que llegue completo. Yo creo que... Y eso, para ponerlo, para que lo pongáis ahí sobre eso sería bueno también conversarlo con ellos ahí en alguna oportunidad. Sí, conversarlo con ellos y darlo a conocer y después generar eso. Lo que les comentaba en el comité de nuevas variedades, la idea es que de todas estas conversaciones se genere un documento técnico de discusión, que lo podamos editar y trabajar entre todos, cosa que quede un material aparte del video grabado. Nosotros estamos haciendo el traspaso de esa información a texto y la verdad es que ustedes no se dan cuenta cómo van entregando y generando información muy relevante. Entonces, la idea es poderlo estructurar en un formato que permita que sea didáctico y que se pueda generar transferencia con ella. Yo creo que ahí hay un trabajo que nos corresponde a nosotros, estructurarlo y conversarlo con ustedes también, de forma que todo este conversatorio quede estructurado en un documento de transferencia. Y que se agregue a lo que tú estás planteando, Rodrigo. Yo creo que ese trabajo que ustedes están haciendo en el caso de nuevas variedades debiera estar unido también a ese proceso. Yo creo que ahí hay un trabajo de transferencia hacia los productores que tenemos que estructurarlo. Yo creo que la conversación no puede quedar solamente en estos videos, sino que tenemos que transferirla. Creo que ahí hay un trabajo. Buenos días, está Rodrigo Susaeta. Buenos días. ¿Quién nos falta?
nos falta Manuel Carolina. Gandarilla. Buenos días a todos. Falta Rafael. Manuel Gandarillas y Oscar Rojas. Ya, perfecto. Sí, puede ser por cobertura, porque le escribí, lo llamé, pero no tenía señal. Así que, pero estaba informado, se había confirmado por agenda que estaba. Perfecto. Bueno, el otro día tuvimos un webinario de eficiencia. Nos interesaban algunas cosas de destacar, que fue el trabajo de la Universidad de Chile, fue CNR con la propuesta que tienen de financiamiento público, y en línea con el FIA, que tiene un modelo de transferencia. Estábamos conversando ayer bien en la tarde. Y que podemos también, hay que considerarlo dentro de todo este proceso. O sea, todo lo que conversábamos en la primera sesión de este comité, esto corresponde a varios pasos que tenemos que dar de avance. Así que, y otras acciones también que se están desarrollando. Así que por ese lado, tenemos que seguir trabajando. Rodrigo, Hernán, ustedes estaban planteando un formato de trabajo para ahora. Plantéenlo para que empecemos a trabajar mientras se conectan los demás. Bueno, no sé, pues hay que pedirle la opinión también a Rodrigo, que él también participa en este panel. Lo que pasa que un poco para ir atando cabo, Rodrigo, con Hernán conversábamos que sería importante partir como de la base del riego, un poquito para no dejar nada en el aire, porque de repente cuando uno está metido en la producción misma y en el manejo ya más preciso de la labor, claro, olvida cosas que a lo mejor para otras personas son relevantes, pues, y muchas veces se cometen los errores. Entonces, bueno, fue Hernán el de la idea y yo le encuentro toda la razón. Y sería importante partir de cero, pues, no sé, no sé si volver a lo mismo de la seguridad de riego, que eso yo creo que ya fue, pero sí desde el manejo del sistema de riego hasta la programación misma, pasando por los distintos equipamientos, las mantenciones de día, y eso nos va a llevar quizá a un hilo final que nos va quizá a resolver algunas brechas, nos va a dejar más incertidumbres, pues. Me parece súper buena idea y de hecho en la reunión de ayer o anteayer creo que fue, eficiencia hídrica, donde mostraron las curvas de los sensores y todo, podemos hablar también de frecuencia y largo de riego, y me parece que como concepto viene básico, pero que podemos partir de ahí y feliz. Bueno. Ya, partamos entonces. Ya, Rodrigo. Bueno, gracias. Los dos Rodrigo, vamos. Yo un poco poner ahí y tomar la palabra de la condición que yo visualizo generalmente en los campos que me toca asesorar y algunos otros que me toca visitar por la universidad o que me han pedido ayuda. Generalmente cuando claro, siempre van a la pregunta de cuántas horas tengo que regar, estoy haciendo bien el uso del agua, y mi pregunta siempre es la misma, ¿cuál es tu eficiencia de riego? Entonces, y por eso planteé la vez anterior el tema de la eficiencia. Son muy pocos los que me pueden determinarla, porque es una labor bien engorrosa y compleja de realizar, pues. Entonces, y muchas veces se pierde ese monitoreo cuando empieza la labor del verde, ya que quita mucho tiempo, ¿ya? Entonces ahí uno va descansando en cada encargado de riego, aquellos que tengan esa modalidad, o casetero, que yo creo que una de las personas más importantes, que más allá de competencia tiene que ser responsable. Yo creo que esa es como la característica, y no está ese dato, no está esa información. Entonces lo primero que yo les digo es que hagamos una auditoría de riego. Entonces, ¿en qué consiste esa auditoría de riego? Es en revisar cómo está funcionando mi equipo desde el chupador o el estanque de acumulación o fuente de agua hasta el emisor, ¿ya? Entonces es el punto de partida que yo propongo analizar, particularmente en el valle, donde los equipos son bastante antiguos. Muchas veces se va reemplazando alguna pieza o se va haciendo algún cambio de algún sistema, muchas veces sin tomar en consideración el diseño. Me ha tocado en algunas oportunidades llegar a campos donde se ha puesto doble línea y las presiones bajan, manteniendo la misma precipitación instantánea. Entonces, al final es súper complejo. Es fácilmente determinado porque es parte de una rama hidráulica y es más precisa, pero es difícil de entenderlo a nivel productivo.
Entonces, en esa dinámica que me toca revisar, muchas veces hay problemas asociados a eso, muchas veces problemas de diseño per se, desde el inicio, y después van saliendo problemas asociados a la mantención y uso del equipamiento. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes como productores, no sé si tienen algún protocolo de chequeo, no sé si hoy día saben la eficiencia que están operando sus equipos de riego, y no sé si comparten conmigo este diagnóstico que yo veo que sí, funciona el equipo, pero no está a la capacidad que uno requiere para estar compitiendo en la Fórmula 1, o sea, a grandes ligas. Nuestra experiencia, nosotros hace como 8 o 9 años atrás hicimos que está muy ligado a esto, que hicimos una evaluación de la eficiencia energética del riego. Y cuando haces eso, al tiro sabes si está funcionando en los puntos para los que las bombas fueron diseñadas. Un ejemplo más de lo que tú dices, muchas veces algunas puntas que tenían suelos más malos o que estaban en mayor altura y uno dice, esta punta no se dio bien, la verdad que tiene mucho viento, lo que sea, le saco una punta al cuartel y descompenso todo para atrás y las bombas quedan funcionando a veces cuando cortas un cuartel, no te afecta tanto en el riego porque te suben las presiones, te sube el agua disponible en el fondo, pero las bombas quedan funcionando en puntos distintos a los diseñados y gastan mucho más energía de la que podrían gastar si estuvieran funcionando en su punto óptimo. Entonces, eso es algo, nosotros lo hicimos esa vez con financiamiento. Nosotros no somos una empresa que muchas veces llega a conseguir estos financiamientos estatales, pero esta fue un asesor que hizo toda la gestión y tuvimos financiamiento para hacer esa evaluación de eficiencia energética y fue sumamente buena. Y no sé, en el caso nuestro no sirvió, nosotros no tenemos muchas modificaciones, yo soy bien insistente en eso, pero eso yo creo que es un factor sumamente importante. Y otra cosa que varía mucho son los niveles estáticos y dinámicos de los pozos. Cuando los pozos empiezan, uno se da cuenta, a veces el nivel estático está igual, pero uno echa a andar la bomba y el nivel dinámico baja mucho más, y eso te afecta la presión para todo el resto del sistema, y te afecta las precipitaciones, te afecta los caudales, etc. Entonces yo creo que efectivamente es algo que hay que estar midiendo, y esa herramienta que yo ocupé yo creo que puede ser útil, y no sé si todavía habrá financiamiento para ese tipo de cosas, pero es algo que ayuda mucho y te da una visión bien global de cómo está funcionando el riego. Hernán. Sí, yo comparto también con los dos Rodrigo. El tema es, por lo menos para mí, la experiencia nuestra es, nosotros hicimos levantamiento completo, bueno, lo hizo Rodrigo, levantamiento completo en nuestro campo, desde el chupador hasta el último emisor. Y el tema es que nosotros hemos sido súper insistentes, y ahí es donde yo apunto fuerte bueno, en esta mesa, de poder de capacitar y, como dice Rodrigo Susaeta, de poder registrar todo lo que hacemos. Porque, por ejemplo, no sé, ayer nos pasó una cosa curiosa, que empezamos a unos antecedentes que había Rodrigo, yo llamo a mis caseteros, y resulta que habíamos hecho una limpieza del sistema de gotero y todo, y faltó un paso. O sea, ya te perdiste un paso, que no chequearon el gotero si efectivamente lo que habíamos aplicado, el ácido y el cloro, habían hecho la pega. Entonces te perdí un paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo, para mí, el apunte va netamente a que conozcamos nuestro sistema de riego propiamente tal, y ahí partir, de esa base, con registro, no sé, poder unificar planillas, no tengo idea. Por ejemplo, el otro caso que nos pasó, el tema de la bomba. O sea, la bomba, todos pensamos, la bomba, ¿para qué estamos con cosas? Todo el mundo, tú mandás a reparar la bomba cuando se te echó a perder. Y resulta que la bomba es como un auto. La bomba se maneja por horas de funcionamiento, tenéis que cambiar sellos, tenéis que revisar rodete, etcétera, etcétera. Y resulta que estamos flaqueando en eso. Y a pesar que yo particularmente pensaba que estábamos, no en el 100%, que eso es imposible, pero sí en un 80%, y resulta que ahora me caí al 50%. Y resulta que tengo que volver a rechequear, y bueno, tuve que nuevamente pedir a Rodrigo que hiciera otra auditoría nuevamente, para poder chequear, y nuevamente, una cosa que la hicimos hace 2 años atrás, la vamos a tener que volver a hacer. Entonces, yo creo que ese es un paso súper importante para poder llegar a todo lo que queremos para adelante. Es mi opinión, digo. Bueno, un poco tomando, no sé si alguien más está conectado, pero
pero esta cuestión de la operación del riego es bien dinámica, pues, va variando y va dependiendo de la calidad de agua que vamos teniendo, entonces, y particularmente la obturación de los goteros. Y pasa, o lo que yo he visto, porque ha evolucionado, o sea, el 80%, casi el 90% del agua de riego, por lo menos del Valle de Copiapó, es con agua de pozo, y que han tenido que ir siendo estanque de acumulación por lo que decía Rodrigo. Hay mucha variación de los niveles. Entonces, al final, para hacer un mejor uso de la energía o aprovechar mejor el agua, la vamos acumulando en estanque y se va contaminando principalmente con algas, y también vamos evaporando un porcentaje que no es menor, porque si uno lo lleva a un cálculo de cuánto costo energético se te perdió por evaporación, también es importante, no es menor. Entonces, yo creo que esos cambios que se van realizando, en algunos casos no van pensados en el fondo hidráulico quizás del sistema, están más pensados en el tema productivo, ¿ya? Y que muchas veces se olvidan pasos importantes. Y vuelvo yo a reiterar de la importancia que es tener este chequeo permanente de los sistemas de riego, y ojalá que estén todos los componentes. Hay oportunidades que, y sobre todo quizás en el Valle del Huasco, donde el agua superficial y el agua, o las partes del Copiapó que también es con agua superficial, que viene con mayor sólidos disueltos o con mayor contaminación, muchas veces los filtros o el equipo filtrante no está diseñado para esa calidad de agua, y termina siendo un problema operacional, que en algunos casos sacan el agente filtrante y generan un problema mayor. Yo lo he visto en ambos valles, y al final, claro, cuando ya enfrentáis la necesidad máxima de agua, claro, viene algún técnico y te dice, oye, no le metiste el nitrógeno, claro. O sea, la playa dice que le metiste no sé, las 20 unidades de nitrógeno en ese estado, pero en la práctica se operaron 2. Entonces, y más encima fue de su uniforme, entonces ahí es donde es clave, ahí es donde es clave. Por más bueno que sea un producto aplicado vía riego, si es que no está mi sistema en un punto operacional acorde, vamos a estar perdiendo plata. Yo creo que ahí es donde estamos un poco perdidos en algunos casos donde no hacemos las mantenciones. Muchas veces los aforos de gotero, la prueba de uniformidad de distribución, que es un requisito para las certificaciones, ¿no es cierto? Muchas veces lo completamos para eso, pero no lo utilizamos para poder generar una mejor eficiencia de aplicación. Ahora a mí que me ha estado tocando levantar este estado de los sistemas de riego de los dos valles, en el marco del PTI, claro, cuando yo les pregunto la eficiencia hídrica, es una pregunta abierta, ninguno, o creo que uno me ha respondido cuál es la eficiencia, de 28 que llevo. Entonces, ahí es donde uno de repente, más allá del uso del agua, aquí estamos hablando del manejo agronómico del riego, nos queda un poco corto. Y a veces se entiende porque a lo mejor quizás no hay personal necesario para hacer esa labor cuando los campos son muy grandes, porque es una labor tediosa, que hay que aforar 16 goteros por válvula, lleva mucho tiempo, entonces, y a veces algunos no tienen ni caudalímetro para poder medir quizás más macro el caudal que pasa para el sector de riego. Pero yo creo que esos son los puntos clave a establecer como punto de partida a la hora de hacer un buen manejo del riego. No sé si ustedes tienen algún protocolo de operación de riego donde vean esta importancia. No sé si han visto alguna problemática asociada a lo que estoy conversando. A mí me ha tocado ver y comparar, por ejemplo, análisis foliares de cuarteles iguales, donde sale el mismo programa foliar, el suelo es muy similar, y uno muestra deficiencia de nitrógeno y otro no muestra deficiencia de nitrógeno. Entonces al final, claro, empecé a chequear y ahí cuando ya es tarde te das cuenta, pues. Entonces ahí ya pasó la vieja, disculpando la expresión, pues. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo creo, mira, nosotros hemos ido poniéndonos cada vez más estrictos en protocolos. Que éramos más artesanales, yo te diría, y hemos ido migrando. Y hoy día, por ejemplo, una cosa que es bien sencilla de hacer,
Los caudalímetros quizás requieren, no son tan caros los caudalímetros de todas maneras, pero si uno prueba todas las combinaciones posibles de riego en una caseta, y para esas combinaciones define cuál es la presión de trabajo a la salida de los filtros, por ejemplo, y el caudal a la salida de los filtros para ese cuartel, uno ya tiene dos parámetros que los puede ver apenas abre la llave, puede ver en el momento que se regulariza, puede ver si el riego está, por lo menos en lo macro, está funcionando. Obviamente eso podría ser que podrías tener todos los goteros tapados y un bigote roto y podrías estar al final en el mismo punto. Tienes que ir al terreno igual a ver que el riego esté funcionando bien y que no haya rotura. Pero si tienes esos dos puntos, de acuerdo a lo que tú definiste como tu riego óptimo, tienes una parte avanzada bien grande. Y lo otro, que nosotros ahora lo tenemos a disposición, que es una herramienta nueva, pero también sirve como para anticiparse un poco, porque nosotros tenemos muchas variaciones de suelo en nuestro sector. En el Valle de Copiapó es un enjambre de suelo, o sea, tú no puedes decir que en un cuartel tu suelo es arcilloso o franco o lo que sea, sino que es un patchwork de mezclas de suelo. Entonces se da también, no solo por el riego, a veces los análisis foliares se te dan porque quizás tu riego está funcionando bien, pero los suelos son distintos y uno lo que tiene que hacer es ir compensando en el tiempo hasta que uno logra la homogeneización. Y eso uno se da muchas veces cuenta tarde, cuando ya el parrón está cubierto y ahí empieza, no se nota al principio, pero con esta herramienta del NVDI que vamos a empezar a ocupar este año más fuerte, yo creo que uno puede anticipar un poquitito porque eso mide la actividad, ¿cierto? De la actividad, no sé, de fotosíntesis. Entonces uno, si tiene esa herramienta, uno puede anticipar si ver dónde se está quedando corto en las fertilizaciones, por ejemplo, o en el agua. Y yo no sé si está disponible o si hay alguna forma de hacerla disponible, pero es algo que yo creo que nos va a ayudar en el futuro. Nosotros no tenemos mucha experiencia en el uso de ella, pero para anticipar esos problemas que tú decías, que uno los pilla tarde, esa puede ser una buena herramienta. Hernán. No, porque para Rodrigo está disponible lo que te dijo Rodrigo Susaeta. Rodrigo ¿Cómo Galvez. lo que pasa es que no, se me perdió el audio, no escuché el último. Mira, está disponible, pero hay un servicio que es pagado. Nosotros tenemos un servicio en este momento que está a nuestra disposición, que es gratuito, pero tiene una razón de ser con nuestro asesor y todo, tiene un convenio, qué sé yo. Él tiene un convenio para varias hectáreas. Pero Lo que era, disculpa, yo no lo escuché, la Rodrigo. la foto aérea de la actividad Ya con NVDI, ¿o no? NVDI. Y eso, al final, lo que yo decía es que eso te sirve para anticipar, para detectar antes los problemas de riego o de fertilización. Pero no sé, hay una empresa que ahora cobra por hectárea por entregarte esa información semanalmente. No sé si es muy caro o no, y no sé si eso quizás... Es una información relevante, una información macro que al final te va generando índice asociado a ¿cómo se llama? La intensidad del follaje, del color del follaje, te va generando un parámetro que te va indicando en qué condiciones vamos. Muchas veces se va chequeando si es que puede ser estrés hídrico, deficiencia de algún nutriente, etc. Es una información importante, yo creo que sí, pero también es más relevante, creo yo, el primer paso. Quizás ustedes están súper bien con lo que decíais, pues si tenéis un protocolo, estáis súper bien chequeado con la presión de operación y el caudal de operación a cada sector de riego, está súper bien, pues me parece excelente. De hecho, eso es lo que yo siempre me digo, donde pueden hacerlo y ponerlo, de hecho, en los campos. Algunos lo visualizan en pizarras, cosa que está a la vista de cualquier persona que entre a la caseta, de poder ver que hoy estoy regando el sector 1, esta es la presión de trabajo, este es el caudal que me muestra el caudalímetro, y sé que estoy súper bien, estoy en el error que está dentro del parámetro, impecable como primera medida. Y yo creo que una vez que ya estamos con el sistema de riego, sin duda que todas las herramientas de información ayudan a ser más preciso, pues. Hoy día creo que Línea está trabajando mucho en esa información de levantamiento con fotos satelitales, pero sí, pues súper relevante, pero no perder de vista así el primer paso de tener nuestro sistema de riego 100% operativo. No sé, algo iba a decir Hernán respecto a su
a su opinión de lo que estamos conversando? Más allá de esa variable a evaluar. No, no, si yo comparto lo que tú dices también, Rodrigo, si el tema es, claro, que era la disponibilidad de lo que hablaba Rodrigo Susaeta, pero es lo mismo, o sea, si no tenemos chequeado nuestro sistema de riego con los protocolos establecidos, yo creo que independiente de, a mí también he asesorado algunos campos, y resulta que me he encontrado con la sorpresa de lo que dice Rodrigo, o sea, hay caseteros que ni siquiera saben cuánta agua pasa por los caudalímetros, hay gente que ni siquiera sabe leer los caudalímetros. Entonces, es difícil también, que ya con el hecho que no sepáis leer un caudalímetro, es difícil saber entender qué te está pasando para adentro. Entonces, yo sigo insistiendo en lo mismo, yo creo que estas reuniones son para dar un poquito los parámetros y de cómo poder enseñar o poder traspasar la experiencia que tiene cada uno de nosotros a las personas, porque a la larga aquí habíamos hartos productores, algunos lo hacemos bien, otros más o menos, otros mejor que otros. Yo creo que es unificar un poquito lo que podemos hacer para poder saber cuándo nuestro sistema de riego está totalmente operativo. Sí. Un poco contarle la experiencia de que aún, disculpa Nelson, un poco yendo a esto, de que aún hoy día existen campos que se operan sin ningún parámetro objetivo de medición. ¿A qué me refiero con esto? No utilizan los manómetros y los caudalímetros ni siquiera existen, entonces tienen una lectura que es asociada a la apertura de la válvula. Aquellos que usan válvula de regulación con mariposa indican cuántos dientes están abiertos y cuántos dientes están cerrados. Entonces es súper, no quiere decir que esté malo, pero que hoy día es súper poco objetivo el parámetro de medición. Yo creo que eso es necesario al final insistir y fortalecer las capacidades de ellos. Nosotros hicimos, como Universidad de Chile, hicimos un programa hace 2 años atrás con Corfo, que era un PFC de riego, en donde capacitamos a 50 agricultores del Valle de Copiapó y algunos del Huasco, en donde hicimos, creo que eran 50 o 60 horas de trabajo en distintas partes del valle. Fue la parte alta, la parte media y la parte baja. Y fue una experiencia súper enriquecedora. O sea, conversar con las mismas personas que ejecutan la labor y un poco explicándole no solo en una sala de clases, sino que en los mismos equipos que ellos operan. Entonces, ahí van entendiendo un poco la realidad y el fondo para qué está hecha su labor. O sea, la importancia que tienen. Claro, la importancia de la labor que ellos desarrollan en el destino final de la fruta. Entonces, cuando van entendiendo ese fondo, yo creo que van siendo parte de esta industria. Entonces, sienten la relevancia, tienen el objetivo, que está claro para qué sirve su labor, y un poco uno le va afinando, claro, va nutriéndose, retroalimentándose, porque hay mucho mito en estos manejos de hidráulico, no sé, cambio de tubería, diámetro, etc. Y uno va aclarando y va conversando. Muchas veces las personas que están a cargo de la labor son personas autodidactas y que tienen muchas capacidades, y son muy buenos, pero falta guiarlos por este camino de generarle herramientas de toma de decisiones en su caseta que le permitan indicarle que el riego está operando de una forma. Yo siempre les digo con los caseteros que tengo más contacto, que en la caseta debiesen tener un portafolio, este es mi ideal, un portafolio donde estén todos los equipamientos de riego con la instrucción del fabricante, estén los planos asociados, esté la curva característica, sepan interpretarla. Es información que no es difícil de hacerlo, pero que necesita capacitación y necesita acompañamiento, ¿ya? Y claramente que la empresa que esté a cargo de que esté en el predio, tenga eso como indicador y como parámetro de evaluación. Yo creo que eso es súper relevante, A pesar de que hicimos estas capacitaciones, yo he hecho el feedback con aquellos que lo hicieron, ya yo me encuentro en los campos y están súper bien, pues, o sea, muchos tenían un nivel muy alto y claro, lo confirmaron y ya tuvieron antecedentes más de fondo, pero otros que estaban más bajos tenían un mejor nivel
y tú entras al campo y te están preguntando más cosas, pues, porque esta cuestión es bien dinámica. Entonces ahí te vas dando cuenta que sí hay una falencia importante desde ese punto de vista, y hay otros que todavía no han llegado a ese nivel, pues, todavía no han llegado a ese nivel, todavía te encuentras en campos donde, como decía Hernán, se riega un poco a ciega, se riega porque el que estuvo anteriormente me dijo que había que hacerlo así, sin entender el fondo. Yo creo que ahí es donde hay que, en primer lugar, sentar las bases de un campo en base a riego, tener un protocolo operacional, porque por más allá que el técnico o el agrónomo que está a cargo de la empresa te diga, oye, tenéis que aplicar tantas unidades de tal nutriente, porque, no sé, el análisis foliar o la extracción de la planta te indica esto, porque el suelo está con deficiencia de esto, si tú no tenés tu sistema de riego operativo, en verdad vas a estar gastando plata. Yo creo que es mejor regar bien y después fertilizar. Esa es un poco mi opinión. Y para eso tenemos que tener un checklist en la caseta que me diga, no sé, desde la válvula de pie para aquellos que tienen carga negativa, no sé, mantención ok, no sé, después tubería de succión está cebada, no sé, el diámetro es adecuado, la reducción excéntrica existe, la válvula, la bomba tiene las horas de mantención, o sea, tiene la mantención asociada para horas de funcionamiento, válvulas de aire y así, punto por punto, y ojalá explicarle al encargado de riego para qué sirve cada elemento, porque muchas veces tampoco lo sabe. Entonces al final va nutriéndose de lo que va aprendiendo. Y ahí es donde podemos todavía hacer ahí un esfuerzo para que la gente, o para que estos profesionales o estos técnicos puedan tener una mejor labor en su proceso diario, y se pueda repercutir en la producción. Yo creo que por ahí va mi forma de verlo, o lo que yo también he visto en otros campos. Rodrigo, a los dos Rodrigo y a Hernán, si consideramos la importancia que tienen las personas que manejan el riego y ponemos lo estructuramos o intentamos de alguna manera hacer un perfil de ellos, donde están los encargados de riego, los caseteros, en una empresa grande, más una empresa mediana, o los propios productores pequeños, que manejan su propio riego. ¿Cuál es con qué personas trabajamos? ¿Con qué personas son las que llegan a ser un encargado, un casetero, por ejemplo, en una empresa grande? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué escolaridad? ¿Y cuál sería el mejor método? El método lo planteó Rodrigo, pero ¿cuál sería, a visión de Rodrigo y de Hernán, cuál sería la mejor forma de capacitarlo? Porque es clave eso. Podemos tener el protocolo, podemos tener estructurado varias cosas de registro y de información, pero ¿cómo hacemos que la persona le dé vida a todo ese proceso? ¿Y cuál es el perfil que tienen ellos? ¿Cómo debiéramos abordarlo? O sea, el caso mío, yo tengo acá 3 caseteros que son los encargados de riego, de los cuales uno es técnico agrícola y los otros 2 son personas que tienen cuarto medio, pero ellos son personas de mucha experiencia, tienen 30 años de experiencia, y bueno, y después llegas al casetero, que es el que está en las bombas, digamos, que esas son personas también que de experiencia, que a la larga, si puede llegar a meter un profesional, un técnico agrícola o algo así, lo hace, pero son netamente personas de experiencia. Y yo lo que he hecho acá, en los 12 años que llevo trabajando acá, he tratado que esos caseteros, no los encargados, sino que los caseteros, conozcan su cabezal de riego. O sea, conozcan su cabezal de riego, no sé, estoy inventando un sector de riego que tiene 40 hectáreas, él es el encargado de él, lo tiene que conocer al revés y al derecho, y de acuerdo a eso se le va capacitando. Ahora bien, ¿cuál es el perfil de estas personas? Netamente, de respuesta, vuelvo a repetir, son personas de mucha experiencia que a la larga es saber entender el lenguaje, porque por ejemplo ayer, tenemos el caso de ayer hablábamos unas cosas técnicas con Rodrigo y ellos lo entienden de otra forma. Entonces, un poquito nosotros, como, por decirlo, con un nivel un poquito más elevado técnicamente, tratar de hablar un poquito el idioma de ellos y que ellos hablen el idioma nuestro para poder entenderlo. Yo creo que por ahí parte un poco el tema, o sea, más que nada, yo no sé qué experiencia tiene Rodrigo Susaeta, pero las mías son experiencias, o sea, son gente de mucha experiencia, que tienen 30 años, de hecho cuando don Sergio compró los campos ya estaban en estos campos ellos.
entonces conocen cada rincón de dónde están las válvulas, cómo funciona, las matrices, etcétera, etcétera. En el caso nuestro también son personas que se formaron en el campo, son trabajadores agrícolas que todos los que no lo tenían terminaron su cuarto medio ahí mismo en el campo, tienen cuarto medio, tienen años, décadas de experiencia y se va ingresando una persona nueva al equipo y se va capacitando con sus compañeros. Lo que hemos hecho sí es todos los años tienen un curso de capacitación. Eso, y el curso de capacitación no es necesariamente tan distinto, pero se refuerzan ciertos conceptos. Lo que yo me he dado cuenta es que la hidráulica no es tan intuitiva. La hidráulica, a veces la gente cree que es obvia cuál es la solución, hay que abrir la llave nomás. Resulta que el problema no era de caudal, era de presión, y son cosas, o las bombas en paralelo, o las bombas en serie, y no es tan intuitiva y se equivocan. Entonces yo creo que algo que es sumamente relevante en el tema del riego es la comunicación. El sistema se diseña de una forma y el sistema tiene que funcionar de esa forma, y cualquier cambio que se haga porque creen que no está llegando suficientemente agua arriba o lo que sea, tiene que ser coordinado con la jefatura y tomar una decisión en conjunto, porque así se va aprendiendo también. Lo peor que puede pasar, creo yo, es un encargado de caseta que crea que se la sabe toda y que él va a solucionar por aquí y por allá las cosas, porque a nosotros hemos tenido sorpresa de repente que, no, jefe, esa llave hace mucho tiempo que no existe, la cambiamos por esta otra cuestión, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y uno se da cuenta que la solución fue muy mal hecha, y hay veces que uno se da cuenta cuando ya el parrón está decaído y dice, ¿qué pasó acá? No, es que cerramos esa llave, no más, jefe, porque se rega por este otro lado y la conectamos por aquí. Y eso es fatal. Yo creo que eso realmente es fatal. Hay una cosa que es como bien obvia y quizás todos los campos la tienen, pero la quiero mencionar porque hay mucha manipulación de repente de personas que van en el terreno y llegan por hacer maldad, nomás cierran una llave, abren una llave. Y no todas las llaves de repente en todos los riegos se revisan. Entonces una de las cosas que nosotros hemos hecho es que en todas las llaves, nuestro riego todavía es proporcionalmente una parte amplia manual. Entonces tratamos de manipular pocas llaves, y las otras llaves se regulan y se les saca la llave. Se dejan sin su mariposa, su palanca, etc. Cosa que nadie las pueda mover. Si el encargado de riego tiene que regular algo ahí, lo hace con un alicate, con una herramienta distinta. Entonces el riego es más estable y no está sujeto a que las personas también puedan hacer eso, o eventualmente alguien con una pase y le pegue una patada a una llave y la cambie de posición y que te cambie el riego. Pero yo creo que me tinca a mí que en general en la agricultura vamos a encontrar que el encargado de riego es de ese tipo, esa característica de persona. Hay algunas personas que aprenden súper rápido y hay otras que les cuesta más, pero normalmente no vamos a encontrar un técnico encargado de riego en los campos. Pareciera que es así, en el caso de Manflas no es así. Rodrigo Susaeta, ¿y cuál es tú dices capacito todos los años, cuál es el método, porque has ido mejorando ese método, y cuál es el método hoy día que te parece óptimo para capacitar a esas personas? No, nosotros tomamos un curso de capacitación. ¿Perdón? Nelson, Juan Horacio Santana quiere hacer una consulta. Diga, por favor. Nelson, don Juan Horacio Santana, consejero regional de Atacama y de la provincia de Huasco. Es que me parece muy importante lo que están hablando a propósito del tema del riego, ¿verdad? Pensando en el Valle del Huasco y pensando que en este valle, ¿no? En la mayoría de los productores de uva son pequeños productores, ¿no? Y yo creo que son ellos mismos los que manejan estos temas, ¿no? Y entonces se me ocurrió, porque me estaba pensando en el tema de la educación que también planteó Rodrigo, la capacitación, etcétera, etcétera. Estaba pensando que en la comuna de Alto del Carmen, ahí en medio donde están los pequeños productores, hay un liceo TP, un liceo polivalente, que tiene 3 especialidades, y una de esas especialidades es técnico agropecuario. Se forman técnicos agropecuarios ahí, ¿no? Entonces, a propósito de que el tema es tan relevante y estratégico para el Valle del Huasco, ¿verdad? Pensando en estos pequeños productores, se me ocurría que a lo mejor ahí hay que hacer algún tipo de vínculo e instalar en el mismo establecimiento, en el mismo liceo, algún foco que va a ser importante para los estudiantes, pero estoy pensando sobre todo en los pequeños
productores. Yo he visto otros TP en el país, sobre todo en el centro del país, donde se desarrollan programas que vinculan a los pequeños productores con estos liceos TP. Y estos pequeños productores, algunos de los cuales, digamos, no sé, nosotros en la comuna de Alto del Carmen tenemos una cantidad enorme de población que no tiene su enseñanza media terminada, ni su octavo año básico terminado. Me imagino que los productores de uva, estos pequeños productores, hay muchos ahí, ellos, su entorno, que son personas, digamos, mayoritariamente ya mayores, que no tienen educación formal, que tienen una gran experiencia, obviamente, que se han educado en la experiencia de la vida. Pero estoy pensando, finalmente, para terminar, que a lo mejor si se logra, este PTI tiene 3 años, si se logra de repente hacer una relación con ese establecimiento educacional y se crea un programa, a lo mejor ahí se genera un espacio de aprendizaje, de capacitación, con los mismos estudiantes, pero sobre todo con ese universo de pequeños productores de uva que tenemos al interior del Valle del Huasco, ¿no? Y eso podría ser interesante desde el punto de vista de unir políticas públicas, digamos. Esta, ¿verdad? Con a lo mejor una política que va por el lado más bien de la educación PP y de la agricultura en el Valle del Huasco. Eso quería agregar, Nelson. Gracias. Gracias, don Horacio. Nosotros tuvimos el 16 de marzo en el liceo, que fue la última semana que pudimos movernos en terreno, pensando justamente en eso, que utilizar el liceo como un espacio para reunión, para capacitación. Así que totalmente de acuerdo y creo que tenemos que formular este proceso. Por eso la idea de esta conversación que llevamos es un poco estructurar cómo debiéramos capacitar. Entonces yo coloco los pequeños productores en el mismo espacio de los encargados de riego o los caseteros, porque en la práctica esa es la realidad de un productor pequeño. Entonces, totalmente de acuerdo, don Horacio, debiéramos generar, cuando generemos un plan, un programa de capacitación que es central para poder mejorar la eficiencia, por supuesto que tenemos que incorporar al liceo y a los pequeños productores de Alto del Carmen. Así que muchas gracias, yo creo que es muy bueno que esté con nosotros, porque estamos hablando justamente, estamos enfocados todos en lo mismo, cómo mejoramos la eficiencia a través de las personas. Yo creo que ahí está el punto clave. Para volver un poco al Rodrigo, te vuelvo a plantear la consulta. Sí, mira, yo creo que hay 2 cosas. El primero, respecto al curso que hacemos, es un curso que es por CENSE, que lo van a hacer afuera de Manfla, es teórico, es fundamentalmente teórico, y yo creo que es importante que conozcan los conceptos de presión y caudal y entiendan cuándo hay variaciones, cuándo no, cómo funciona una bomba. Eventualmente las mantenciones de nuestra bomba anual las hacen los mismos encargados de riego en este momento también. Sí, no sé exactamente todo lo que cuenta pero es un curso que es reiterativo y que ayuda a que todas esas cosas que son como contraintuitivas del riego, que uno cree que la cosa se arregla por aquí, no es así, ayude, pero sobre todo llegan con interrogantes, y llegan con propuestas. Yo les dije una cosa que, para que no se entienda mal, es súper importante que las personas todas aporten en su trabajo. No pueden ser simplemente personas que reciben instrucciones y ejecutan lo que uno les dice, porque las personas no son así, porque no se sienten valoradas, y una serie de cosas que son mucho más profundas. O sea, lo que yo me refería, que una persona no puede llegar y sentirse como que se la sabe todo y empezar a arreglar, no porque él no pueda proponer ideas, no porque él no pueda participar en las decisiones, sino que porque en el riego es tan delicado que yo creo que es oportuno que las decisiones se tomen en conjunto, porque así se va aprendiendo también. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es algo que abarca como a todos los trabajadores, no solo del riego. Nosotros lo que hemos estado haciendo con nuestro asesor técnico es haciendo charlas, por ejemplo, cuando va a empezar la poda, le hacemos charlas a las personas de la poda, pero le explicamos no que tiene que ser 10x8 o en la poda hay tantos cargadores, sino que le explicamos cuál es la razón de por qué dejamos cierta carga, cuáles son las consecuencias de dejar más yemas, cuáles son las consecuencias de que esas yemas no estén, qué significa la fertilidad de yemas. O sea, tratamos de que las personas entiendan más allá. Por ejemplo, con la gente del riego, la capacitación cada vez revisan más calicatas. Antes hacíamos calicatas y las revisábamos con el asesor técnico y tomamos decisiones y les comunicábamos lo que había que hacer, si nos faltaba, estábamos bien, etc. Hoy día les pedimos al encargado de riego que revise todas las calicatas que se hacen en el campo, que es lógico, pero no lo hacíamos hace 5 años.
Entonces él se hace responsable también y ve lo que está pasando con lo que él está ejecutando. Lo otro es, cuando hay problemas de riego, hay consecuencias, por ejemplo, calibre, hay consecuencias de brotes que se quedaron, hay consecuencias de hoja amarilla, hay consecuencias, hay distintos efectos que tienen las deficiencias de riego, y eso hay que irlas a ver con las personas de riego, hay que hacer el grupo, llevarle y decirle, miren esto, es decir, el primero que tiene que ver, el que tiene que conocer el parrón completo, más allá de dónde están las válvulas, es de todos los sectores más delicados. Por ejemplo, lo que yo les digo a los encargados de riego de caseta es, ellos dan el riego, dejan que se estabilice, ven los parámetros más gruesos, digamos, macro, y después tienen que partir en la moto el primer punto donde tienen que ir a revisar es el lugar donde ellos saben que hay un problema de presión más ajustado, donde cuando hay un problema de riego se manifiesta en ese lugar, donde los parrones el año pasado estuvieron más débiles, etc. Entonces, ellos tienen que ser los que avisan. Si no lo avisan, hay que llevarlo y decirles, miren, ustedes no vieron esto, no vieron que el brote está más corto acá, no vieron que la hoja está más chica, no vieron que la fruta se está quedando de calibre. Entonces, los del riego tienen que estar mirando el parrón también. Y eso, yo creo que esa capacitación tiene que ser adentro del campo, hay que involucrarlo en los grupos de trabajo, hay que hacer ese tipo de reuniones. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en el último tiempo, y yo creo que las personas, cuando tienen más conocimiento de las consecuencias del trabajo que tienen y le dan importancia al trabajo que tienen, porque llegar y hacer una poda pareciera que es una cosa muy mecánica, pero realmente en la poda uno se juega una parte importante de la temporada. Entonces cuando los trabajadores lo entienden bien eso, también dignifica el trabajo, de que uno está haciendo algo que realmente tiene mucho más importancia. Eso es lo que podría aportar al respecto. Hernán. Lo mismo, nosotros, la experiencia nuestra con la gente es lo mismo que Rodrigo. Nosotros también siempre los hacemos participar a todos los caseteros, revisando las cañerías, o sea, perdón, revisando calicata, cuando viene Rodrigo, que es nuestro asesor. También los caseteros salen con él, salimos todos juntos, vamos viendo los parrones, vamos al tiro diciendo, oye, ¿dónde tienen los problemas? Los vamos revisando, involucrándolos, porque a la larga, independiente de, ellos son una tremenda ayuda, como dice Rodrigo Susaeta, que nos digan o que disparen dónde están ocurriendo los problemas, para solucionarlo en el minuto. Y ahora, hay cosas curiosas que particularmente a mí me ha pasado con mis caseteros, que de repente se han tomado decisiones en conjunto, y de repente yo las he plasmado en el papel, y ellos se han dado cuenta, oigan, ¿sabe qué? Pues hablamos en la calicata, que no era así. Entonces, es súper importante, porque a la larga son las alertas, son las luces que te van dando, y es súper importante involucrarlos, porque a la larga la enseñanza del campo la vamos haciendo todos. Y esas personas, para mí, son claves. O sea, como hablábamos en la reunión pasada, todos son el 80%, y ellos también son el 80% de los campos. Entonces, el seguir digamos, explicándole, el seguir repasando cosas, y repasando nosotros también, sino no solamente ellos, nosotros también, que cosas que se nos pueden quedar en el tintero, para mí es una de las partes súper importantes de esta cadena, digamos, productiva. Y ahí eso nos ayuda a hacer hartas cosas, o sea, tener un buen parrón, tener una buena fruta, hacer eficiente nuestra agua, que es lo más importante, y aprender a regar tiempo. Perfecto. Entonces la práctica, por la experiencia que plantean ustedes, un programa si centramos uno de los puntos claros que hay que atacar es la capacitación permanente, un programa de mejora debiera tener no solamente una acción, debiera tener capacitaciones de más años, digamos, cosa que poder volver una vez y otra vez sobre los temas. Yo creo que también tenemos que considerar buscar el financiamiento para hacerlo varios años. Rodrigo, tú tuviste la experiencia directa de capacitar y de volver a encontrarte con ellos. Cuando te vuelves a encontrar, lo planteaste hace un rato, ¿vuelven a lo mismo o te generan desafíos ya? Sí, no, hay distintos casos, pero generalmente se van reforzando la idea. Como decía Hernán y Rodrigo, es una capacitación a largo plazo. ¿Ya? De repente es difícil con los fondos concursables de gobierno hacerlo entender de que se tiene que volver al mismo punto, porque al final cuando va y te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto, y de nuevo esto, y de nuevo esto, y al final es así, es así. Cuando me vuelvo a encontrar con los que visité, claro, tienen la noción y saben que se puede llegar a un dato, y saben la importancia que tiene la labor, pero muchas veces no se acuerdan cómo resolverlo. ¿Ya? Y ahí es donde te vuelven a preguntar, oye, ¿cuándo vamos a hacer el curso 2.0?
¿ya? Y también tiene mucho que ver de la forma de cómo los capacitáis, pues yo creo que eso es súper relevante. Lo que dice Hernán y lo que dice Rodrigo es vital para cualquier transferencia de conocimiento e involucrarlo, darle la confianza para que ellos puedan ser parte del manejo. Yo creo que es clave, es darle la seguridad en su labor, darle la confianza, como decía, que muestre la responsabilidad, pero siempre quieren aprender más. Pues ahí tú cambias muchas veces algunos cambios de giro de los caseteros, donde se ven más seguros, te hacen preguntas, no tienen miedo cuando uno está revisando una calicata de decirte ¿y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Yo creo que ahí es donde se va enriqueciendo el trabajo. Aquí, como decía Hernán, todos aprendemos del manejo y nadie se la sabe todo. Entonces, tener esa visión abierta, yo creo que ayuda a que el operario se capacite y sea parte del proceso. Pero esa es mi experiencia. Yo creo que hay que seguir con este camino, llevándolos para poder, no sé si la palabra es egresar o ser experto en la labor, porque como decía Rodrigo, día a día van surgiendo problemáticas que son complejas, pero que sí están más preparados. O sea, por lo menos son el primer fusible. Generalmente el encargado de riego es el que más recorre el campo, ¿ya? El que más lo visita, él tiene clarísimo la película. Yo creo que el primer fusible él te puede decir, no solo por problemas de riego, muchas veces el encargado te dice, oye, sabes que no tenemos una punta con oídio. Entonces está atento a la jugada, entonces porque es parte de la industria. Entonces, cuando él entiende de que la labor de él es clave, se involucra, y no solo se involucra en su labor, sino que se involucra en el macro. Y eso yo creo que es relevante. Yo creo que eso es relevante. Rodrigo Gálvez, y considerando lo planteado por don Juan Horacio, tú conoces los dos mundos, digamos, conoces el mundo del casetero que trabaja en una empresa mediana o grande, y conoces al pequeño productor. ¿Son similares? ¿Tienen igual necesidad y debiéramos tener igual forma de capacitarlo? Mira, yo creo que es complejo. Generalmente los agricultores del Valle del del Huasco, Alto del Carmen, Tránsito y San Félix son personas de más avanzada edad, ¿ya? Por lo cual hay que tener esa precaución ahora de la capacitación. Yo creo que son jornadas, quizás es importante mostrarle el fondo del por qué sucede el problema, pero yo creo que tiene que ser más aplicado, ya más aplicado. Igual es un equipo mucho más pequeño, las variables son menos diversas, entonces yo creo que es un programa más de transferencia al terreno, como talleres de campo. Yo creo que eso sería más amigable para ese perfil de agricultor. Ahora, la complicación de esto pasa en las horas y en el tiempo, como hacen todo, es difícil sentarlo o llevarlo a una capacitación permanente. La charla es una muy mala capacitación, porque al final, si es que estáis volando, puedes quedar con más dudas que con certeza. Entonces, por eso tiene que ser un acompañamiento. Yo me imagino que la labor que hace INDAP es relevante en ese aspecto. O sea, no solo una capacitación donde los juntáis a todos en una caseta y así la operación, después ir acompañándolo, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, no sé. Y indicándole, oye, ya qué hace cuando opera el riego, ya cuáles son los problemas, y empezar a trabajar con ellos su mismo equipo. Yo creo que ese es un método que podría funcionar. Y respecto a las capacitaciones permanentes de los operarios de riego, donde funciona con este esquema que hemos conversado, también hay que tener claro de los tiempos. También hay que ser muy programado, porque el regador es pieza clave en la empresa, entonces tampoco voy a sacarlo mucho tiempo de la labor. Tiene que ser en momentos muy clave, y generalmente esos momentos claves son cuando tienen vacaciones. Entonces también hay que ser bien estratégico en la forma de hacerlo. Yo creo que a mí me gustaría, yo lo he pensado, sería como relevante una vez que ya, porque claro, cuando ya estáis en periodo de cosecha,
ya no estáis fertilizando, estáis solo programando riego. Yo creo que ese es un buen evento para hacer una pequeña capacitación con los operarios y ver en qué estado está el sistema de riego, porque uno hace aforo y generalmente se encuentra con goteros tapados, no por un problema operacional, sino que, claro, calza generalmente con que vienen los inviernos bolivianos para aquellos que tienen, o vienen los aluviones, para aquellos que tienen riego superficial y entran los sedimentos al sistema, o porque también, como metemos tanto fertilizante, muchas veces se van obturando los goteros y no tenemos ese fino. Entonces, sin duda que esas capacitaciones tienen que estar orientadas al tiempo de disponibilidad y también al momento clave de la labor, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Bueno, y sin duda, en cada visita técnica, asociado a su labor, tienen que estar presentes. No sé si todos, pero sí gran parte de los que toman esa determinada ejecución al final. Entonces, si tú entendís que tu ejecución se está jugando parte de tu... Al final, para que la empresa le vaya bien y para que ellos también le vaya bien, pues al final es un efecto cadena. Perfecto. Diga. ¿Alguien? Luis Leris, acá en Ovalle. Hola, Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bienvenido. Agradecerle la invitación. Yo creo que es una tremenda oportunidad para ponerse de acuerdo y conversar. Quisiera un poco compartir mi experiencia, porque igual los puede llevar a poder tomar las decisiones correctas con respecto a cómo lograr un manejo eficiente del agua de riego en esa provincia que es tan interesante. Bueno, yo he estado igual metido, llevo más de 20 años haciendo capacitaciones y específicamente en lo que es mantenciones de equipos de riego. He estado trabajando en los dos frentes y me parece muy interesante lo que están conversando, y parte de los problemas que están ustedes analizando, yo lo he vivido y lo he compartido con productores grandes, con productores pequeños, en esto hay mucho que hacer todavía con respecto a los manejos del riego. Lo que mencionaban del NBI, yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar a orientar, pero lo que definitivamente nos hace ser cada vez más eficiente con cada gota de agua es estar ahí metido en el sistema de riego. A mí me ha tocado hacer capacitaciones año en año acá con productores grandes, dirigidas netamente a los encargados de riego, a los caseteros, como dicen. Y la verdad es que cuando uno los junta y conversa con ellos, hay el conocimiento empírico que tienen ellos, esas habilidades que tienen con respecto, ya llevan décadas trabajando en riego, la comparten entre ellos. A mí me toca de pronto de 3, 4 fundos juntar los caseteros y se comparten su experiencia y analizamos los temas. Bueno, yo los problemas más relevantes que he encontrado acá, bueno, muchas veces yo lo asocio en dos términos. Uno es la parte hidráulica, que muchas veces el diseño puede haber estado bien hecho, pero le comienzan a agregar más válvulas, más sectores de riego, y ahí empezamos con un problema tremendo que son las velocidades del agua al interior de las tuberías. Cuando la velocidad es inferior a la que realmente se requiere en forma hidráulica, se nos van quedando sedimentos, se nos van quedando elementos atrapados dentro del sistema de riego que nos van afectando de año en año el funcionamiento. El otro problema que yo siempre he visto es que, por lo general, los cálculos de las necesidades de agua se basan en el caudal nominal de los emisores, no en el caudal real. Y cuando se hace la evaluación, cuando uno evalúa esos 16 emisores, los tiempos que yo uso generalmente son 36 segundos por emisor, pero por tiempo, pero el ideal es uno evaluar en un poco más de tiempo. Cuando uno evalúa esos 16 emisores y los cuarteles de riego, tiene el caudal real de riego. Pero con ese caudal uno debería entregar el agua que la planta le está demandando o que necesita. Y acá el problema, yo no sé si es el mismo caso de allá, pero el problema que me he encontrado que muchas veces no han aplicado de acuerdo al caudal real de descarga, y al final de la temporada se encuentra con que tuvieron menos kilos, menos calibre, sectores dentro del predio
con menos productividad, plantas más quedadas, es relevante. Ahora, yo creo que el Sense es una muy buena herramienta que ustedes podrían utilizar allá, así como lo está haciendo Rodrigo León, porque de año en año se pueden postular a cursos de riego y no solamente en el ámbito de riego. Y mis capacitaciones están orientadas con ellos en esos aspectos, en aspecto hidráulico, aspectos de que ellos conozcan las velocidades, que sepan que no todas las tuberías sirven, que entiendan ese principio de que para pasar cierta cantidad de agua por dentro de una tubería es necesario respetar algunas velocidades, algunos parámetros y que evaluar constantemente. Y un elemento que es esencial y con el cual yo comienzo y converso con ellos es solicitándole el manómetro, que yo considero, y la experiencia me ha enseñado que caudales puedo medir quizá una vez a la semana o una vez al mes para saber cómo están las descargas, pero la presión del sistema de riego es a diario. O sea, yo me levanto en la mañana y mi presión arterial es X, en el día tiene que mantenerse, en el caso de un sistema de riego igual. Y si las presiones van variando, algo está pasando. O hay una tubería rota, o hay una válvula cerrada, o hay dos válvulas abiertas, que muchas veces dicen, no, si me está a nivel de pequeña agricultura, más que en la grande, me he encontrado siempre que el productor abre 2 o 3 sectores de riego. Y eso afecta notoriamente el funcionamiento y generalmente esos pequeños productores que lo hacen de esa forma son los que tienen los menores rendimientos, los menores manejos. Y en las capacitaciones igual considero mucho el tema del suelo con la gente encargada de los ríos. Nos vamos a hacer calicatas distintos, vemos cuánto está mojando el emisor, qué profundidad. Yo creo que ustedes están en la vereda correcta, yo creo que están haciéndolo muy bien, están haciendo un muy buen análisis de su sistema de riego y un poco eso, compartir mi experiencia acá. Nosotros hemos trabajado con los PROA, con distintos productores, y la verdad es que me parece que a Rodrigo Galvez me lo he topado por ahí en alguna parte. Así que bueno, lo que necesiten, desde acá les podemos ser útiles. Hay mucha experiencia en riego, llevo años trabajando en los sistemas. Perfecto. Luis, ¿de qué empresa o entidad eres tú, por favor, para que te conozcan? Yo soy funcionario de INIA. Llegué acá a Valle el año 93, y desde el año 2010 soy el encargado provincial. Pero he trabajado en los dos frentes. En la parte, yo fui consultor de INDAP por más de 15 años, diseñando e instalando sistemas de riego. Todavía lo hago en la medida en la que puedo. Lo último que hicimos fue un sistema de riego para un productor pequeño, un sistema de riego subterráneo, ¿ya? Para producción de alfalfa. Y lo estamos evaluando en este momento, es el primer sistema de riego subterráneo en la provincia, y la ventaja que tiene ese sistema es que prácticamente las pérdidas de agua por evaporación directa desde el suelo se pierden, pues el emisor está 30 centímetros por abajo la capa de suelo y ahí tenemos 0 pérdida de evaporación. Y es un sistema que se está usando bastante hoy en día. Hacia el sur de Chile hay campos grandes que lo están utilizando. No sé si ahí en la provincia de Copiapó se está utilizando, pero la gran ventaja que tiene es que no hay pérdida por evaporación, y lo otro, la saturación de los emisores de riego por sales es nula, es 0. No hay, puesto que el emisor está siempre húmedo, siempre mojado. Entonces me aventuré en eso, y estamos ahí como en esa etapa de que estamos evaluando y viendo cómo está el sistema. Así que un poco, esa es como mi experiencia. Siempre ha sido riego. Me capacité en riego en Israel, y siempre he estado más orientado a lo que es mantención y manejo de los equipos de riego. ¿Ya? Sé que tengo mucho por aprender todavía, y igual a lo que necesiten estamos acá. Gracias Luis. Entonces vamos viendo que el tema es capacitar. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo
Y el cómo medianamente también aparece, plantean una condición más teórica y mucha práctica, y relevar el rol del encargado de riego y en el caso del pequeño productor, relevar el efecto que tiene el regar bien. Yo creo que ahí hay relacionado con la producción. Yo creo que un poco eso está planteado. Ahora tenemos que buscar con qué recursos lo hacemos. Yo creo que ahí está. ¿Quién me plantea algo? Yo, Rodrigo. Lo que pasa es que me quedé pensando un poco en los pequeños agricultores de Alto del Carmen, que ahí hay una brecha importante que resolver. Quizás es importante también, quizás que no sé si INDAP tiene esa opción de que cada uno, que pues ellos son financiados principalmente por INDAP, aquellos que le instalen cualquier sistema de riego o equipamiento de tecnificación, venga una capacitación asociada. Yo sé que algunos tienen programas SAT o Prodesal, que hay técnicos que van a apoyarlo, pero muchas veces, como en un gran número por profesional, no alcanzan quizá a darse la vuelta o asistirlo de la mejor forma que ellos quisiesen. Entonces quizás sería importante quizás pensar en INDAP y preguntarle a ellos cómo lo hacen, o incorporar este mecanismo de capacitación, y también capacitar a los transferencistas, que muchas veces no es que no sepan, pero también quizás precisar algunos conceptos hidráulicos como los que mencionaba Luis, que son súper relevantes, que al final, y son sobre todo ellos los más pequeños los que intervienen en los sistemas. Entonces le ponen tubería de diámetro X y muchas veces ponen doble manguera, etcétera. Y cuando al final se dan cuenta de que el sistema no funciona, definitivamente abren un surco y le meten agua por surco. Entonces creo que eso es relevante. Y también para el área de Copiapó, yo creo que es importante también no solo capacitar al operario, también es capacitar quizás, no sé si a la gerencia o a los administradores, más que capacitarlo, contarle qué están, cuáles son las capacitaciones que se está realizando, que ellos mismos forman parte. Lo que pasa es que a veces, cuando está el jefe dentro de la capacitación, en algunas empresas es más intimidante, pero sin duda quizás hacer un grupo paralelo con los administradores o jefes de campo, no sé, lo que estén sobre ellos, de contarle lo que se visualiza, cuáles son los potenciales que se están desarrollando. Yo creo que eso lo hace más entretenido. Quizás para el caso de Hernán y de Rodrigo, eso se da por la inercia que ellos inculcan en sus campos, pero quizás en otras empresas es más vertical la situación, pues entonces es más complejo. Y solo para ir cerrando el tema de la necesidad de capacitación, ¿cuáles serían los mejores momentos de capacitar, tanto en teórico como en práctico? ¿Cuáles serían los mejores momentos del año? Va a depender de la capacitación. Si vamos a hablar de mantención de equipo de riego, quizás, y es que es cuando el sistema está siendo menos utilizado, que es la fecha que más se utiliza. Pero si les vamos a orientar en cuanto a la operación y a la mantención y al manejo del riego, tiene que ser en la época en la cual más se está utilizando el sistema de riego, quizás. Yo creo que bueno, ahí los productores podrían también dar su opinión, porque de repente es complejo, no sé, por ejemplo en Llenada Valla, que están metales fertilizando, distraerlos con una capacitación, pero sí diseñar quizás alguna modalidad de un par de horas, visitarlo ahí in situ, y mientras ellos estén haciendo la aplicación, hacerle capacitaciones que sea más interactiva. No sé, eso se me ocurre a mí, no sé si será factible. Rodrigo, Hernán. Está apagado el micrófono. Sí, apagado el audio, Rodrigo. Sí, perdón. Yo pienso que abril, mayo, junio, probablemente abril se está terminando la fertilización de post cosecha y puede servir todavía, pero no es todo tan urgente. Todo puede, como las frecuencias de riego van disminuyendo, etcétera. Hay periodos de la semana, hay días de la semana que se pueden disponer, y después ya en mayo, junio de frentón estamos hablando de mantenciones, y ahí tienen un tiempo que pueden tomarse de repente una semana incluso para eso. Si tienen 3 o 4 semanas de vacaciones, igual les queda tiempo para hacerlo en ese periodo. Yo creo, nosotros por lo menos lo hacemos siempre dentro de esos 3 meses, abril, mayo, junio, máximo. Perfecto.
Y nosotros igual, abril, mayo, junio, julio, llegamos a hacer todas las capacitaciones, desarmamos bombas con la gente, y después la post cosecha también ahí hacemos un refuerzo que es un poco tocando el tema que Rodrigo Galvez. Pues a la larga para mí también el tema de post cosecha, el poder intervenir el sistema con los lavados y ese tipo de cosas es fundamental, porque a la larga tú piensas que el periodo que no haces nada, que dejas los parrones, estáis cosechando y nos vamos de vacaciones todos, y la cuestión, por lo menos para nosotros no funciona así. Para nosotros también, después de febrero en adelante, cuando estamos haciendo las post cosechas, también intervenimos harto el sistema con los lavados, con las mantenciones, válvulas, etcétera, 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 para ir preparando los equipos para la próxima temporada. Ahora, cuando estáis con llenado valle, ahí es bien complicado, porque estáis regando, tenéis distintos suelos, hay suelos que no regas todos los días, entonces ahí es un poco más complicado. Además estáis con periodos de fertilizaciones, ya se enfoca, digamos, el personal a la labor in situ que está haciendo, que en definitiva la fertilización en ese minuto. Perfecto. Y ese sería el momento también de reforzar temas en lo que conversaban ustedes, Calicata, empezar a estructurar esa otra forma de capacitarse, que es un poco reconocer los síntomas en el parrón y ponerle solución en la práctica de inmediato. Yo creo que ahí hay otro proceso que también debiera estar estructurado dentro de un plan de capacitación. Exacto, o sea, también, claro, si quieres ver problemas, digamos, puntuales, no sé, que un parrón se te quedó por ese motivo, claro, hay instancias que lo puedes hacer, y obviamente nosotros por parte de Ruta encantados de poder colaborar de ocupar el campo, digamos, para hacer estas prácticas, o sea, encantado. Perfecto, súper. Oye, pasando al tema de que lo plantean ustedes también, que era el manejo de información en la caseta. Yo creo que ahí sería el siguiente paso. Una persona bien capacitada, pero tiene que manejar información para sí mismo y para la toma de decisiones de sus superiores o de quien, del consultor o del asesor o de su jefe directo. ¿Qué debiera contemplar? ¿Cómo debiéramos abordar el hacer masivo que se utilice y se genere información en la caseta? Bueno, yo creo que, bueno, una vez que ya está capacitado y entiende el concepto o el sello que le va a dar la empresa y la importancia del riego, sin duda que va a ser más simple. O sea, hay parámetros que uno registra que son fáciles de medir y que te los muestran los equipos de monitoreo. Particularmente lo que yo recomiendo cuando me toca intervenir en algún equipo y dar protocolos de operación y de ejecución de riego, indico que se tiene que registrar, no sé, la presión de operación, de salida, antes y después del filtro, el amperaje que está consumiendo ese motor, el caudalímetro, ojalá y si es que no tienen caudalímetro, incorporar el caudalímetro y tener esos registros macros, ¿ya? Generalmente al inicio el caudalímetro y al final, y en algún momento del riego poder medir el caudal instantáneo para tener un registro del momento. Cuando ya, eso es como para partir, ¿ya? Y aparte un registro de fertilización. Bueno, y esos parámetros están dispuestos en una pizarra visible, en la caseta o en un cuadro, lo que sea, donde te diga sector 1 necesita tal caudal nominal o tal caudal real. Quizás muchas veces, después que pasa el tiempo, como decía Luis, uno se basa en los parámetros nominales, pero los reales están bien dispersos. Bueno, pero el que hoy día está operando bien y funciona es el caudal que se requiere, lo mismo con la presión y el amperaje. Ya esos son datos claves para registrar y para intervenir. En algunos casos donde el nivel es más avanzado y quizás la estructura del riego lo permite quizás medir más de una vez en el riego, cosa de saber, porque al final uno mide una pura vez, pero esta cuestión, como yo decía, es bien dinámico. Hay veces que los parámetros fluctúan. Entonces, si tenía una persona que está en caseta, perfectamente puede hacer el chequeo permanente. Y desde el punto de vista de la fertilización, que otro área que todavía no nos metemos ahí, pero aprovecho de mencionar, también es importante visualizar ahí los fertilizantes que tenemos,
cuál es su solubilidad en términos bien simples, cuántos sacos tengo que meter por estancada, bien simple, tasas de inyección, cuál es mi tasa de inyección, máxima y mínima, o cuál es la tasa que yo tengo que meter este fertilizante, que es súper relevante a la hora de poder eficientizar el uso de los fertilizantes y también no afectar la salinidad que genera este fertilizante. Son parámetros bien relevantes a la hora de, pues, aparte de poner las tablas de compatibilidad, que yo creo que la mayoría hoy día de los encargados de caseta lo tiene clarísimo, lo tiene muy claro, pero muchas veces porque la recomendación técnica dice métele, no sé, en este riego 4 fertilizantes, y de esos 4 uno es calcio, claro, no lo mezclan en el estanque, pero sí lo mezclan en la tubería, entonces también eso es relevante a la hora de tenerlo claro, y conocer también el tiempo que tarda el agua en salir del sistema, eso es muy relevante, para poder ser más preciso en los manejos. Yo creo que eso respecto a la operación, y sin duda tener un portafolio de cada equipamiento de riego donde aparezca las especificaciones técnicas de cada elemento, principalmente quizás filtro y bomba, y una bitácora de mantención. Yo creo que eso es súper importante, bitácora de mantención, eso se me ocurre. Y es un poco lo que uno trata de profesar a la hora de protocolizar un poco la labor del riego, y que tomen decisiones en el momento. O sea, yo entiendo que muchas veces la labor del encargado está supeditada a un jefe directo que a veces no puede mover un dedo para poder ejecutarlo, pero cuando está capacitado y él ve que hay una diferencia de presión o ve que hay una fuga o que la bomba está sonando rara, yo creo que no es necesario que le pregunte al jefe para hacer las regulaciones. Sí poder intervenir directamente y después informarlo o dejarlo registrado. Yo creo que eso por lo menos lo que yo intento o lo que sería mi sueño a la hora de que lo pudiera lograr un encargado de riego, ya que resuelva también, pues, no solo que informe, que ejecute. Eso creo que yo consideraría. Nada, bueno, otro día yo creo que hablamos de fertilización, que es un mundo aparte que es bien complejo. Eso por mi parte. Ya. Rodrigo Hernán. No, Rodrigo parece que está sin... Rodrigo está sin micrófono, está apagado. Y es para no molestarlo, lo corto entre medio, pero no tengo la práctica, disculpen. No, solamente reforzar creo que lo que dice, lo que acá la lista esa de supermercado que hizo Rodrigo recién, es deberían tomar apunte. Yo tomé apunte y todo, porque de repente hay cosas que se hacen en el campo, pero no con suficiente orden. Y hay cosas, por ejemplo, nosotros medimos el tiempo que demora en llegar. Nosotros tenemos, en algunos casos, 2 kilómetros para llegar del centro de riego al sector, y eso demora, nosotros el riego desde la caseta hasta el sector de riego, hay sectores donde demora 5 minutos y hay otros donde demora 35 minutos. Depende del tamaño de los tubos, depende de la distancia, etc. Entonces, lo que pasa es que hay ciertos productos que se aplican, por ejemplo, nematicidas, se tienen que aplicar al final del riego y asegurarse que queden en la fracción más alta del suelo, y es súper relevante saber cuánto demora, ¿no? Si te dicen, mete el fertilizante en la última hora de riego, tienes que meterle en la última hora de riego y después darle los 30 o los 40 minutos que se demoran en llegar al sector, si no el fertilizante te va a quedar en el tubo y va a llegar al sector de riego siguiente del día siguiente. Entonces, toda esa lista que hizo Rodrigo creo que es sumamente importante de transmitirla. Si hay alguien que no la tiene clara, que la tome nota y que los encargados de riego hagan esa pega diariamente, porque creo que es fundamental para entender lo que está pasando y para detectar cualquier error que hubiese pasado anteriormente. Este tipo de información es súper relevante. Eso. ¿Hernán? Lo mismo, o sea, tratar de tener toda esta información. Nosotros tenemos bastante información. Bueno, a mí la próxima semana me van a auditar, así que ahí les voy a contar el próximo viernes cómo me fue, con todos estos parámetros que tenemos. Perfecto. Oye, Rodrigo, y a todos, digamos, ¿con qué herramientas físicas, qué instrumentos debiéramos darle a los encargados de caseta para realizar su trabajo? Bueno, Luis lo dijo ya, de partida número 1, un manómetro. Un manómetro.
es básico eso, un manómetro, un vaso graduado que permita hacer el aforo, aparte las planillas bien simples de entendimiento, tener identificado cada válvula con su presión, o sea, en una tabla, con su presión operacional y el gotero que se tiene que evaluar. También bueno, el cronómetro que es necesario para hacer las mediciones, hoy día los celulares lo tienen, pero no está de más que anden colgados con su cronómetro, bueno, claramente con todas sus herramientas que lo tienen hoy día, que son todas sus coplas, sus T, que andan ahí siempre con ellos para hacer las reparaciones. Si hay gotero obturado, yo también recomiendo tener papeles pHímetro para ir tomando registro de la solución fertilizante que cae en los goteros y también en la mezcla que se hace. En aquellos casos que hay válvula eléctrica, también sería ideal tener un tester para medir electricidad, o sea, algunos parámetros simples para ver si está llegando la energía. Creo que eso es lo relevante. No sé si se me queda algo, pero si te das cuenta, un kit de operación nosotros lo entregamos cuando hicimos esta transferencia, con un bolsito, un morral bien simple, una calculadora claramente para poder hacer algunos cálculos, más allá que viene todo molido. Es necesario que en algún momento también se hagan cálculos por parte de ellos, todo esto, o por lo menos del encargado de la caseta, que lo tenga claro. Libro de notas, yo creo que con eso basta. Eso no sé si se me escapa algo, no sé si me pueden ayudar, pero creo que eso es relevante y claramente la capacitación asociada. Ya, eso. Y yo también, un poco lo que decía Rodrigo Susaeta adelante, y bueno, y también lo repasó Luis, es relevante tener mediciones en válvula, ya tener medir presión ahí. Yo siempre recomiendo como protocolo, claro, la presión es una medida muy rápida de medir y muy efectiva, ya es muy fácil, porque claro, si te aumentó la presión puede ser porque los goteros están tapados, etcétera. Ya se te cerró una otra válvula, puede ser mil, pero te da un indicador bien certero, ¿ya? Entonces, claro, cuando de repente hay poca gente y hay mucho riego, que generalmente cuando en alguna agrícola se van poniendo verificadores a la medida que va avanzando la temporada de riego, pero por ejemplo, no sé, antes del 18, donde igual se riega, dependiendo de la variedad y la condición y la zona, claro, todavía no está la masa de los encargados, pero sí podéis tener a lo mejor la lectura de la presión de la válvula, y no quizás de todo el sector, para tener por lo menos un registro que te va a ayudar a tener una noción de eso. Y eso es súper simple, desde poner un chicote a la salida de la válvula, para poder medir la presión ahí, es bien simple. Yo creo que esas son las herramientas que debiese contar un encargado. No sé si se me va algo, no sé si Luis tiene algo que me va a aportar, o Rodrigo o Hernán, no sé. No, la verdad es que eso es lo más esencial y clave al momento de agregar. Una cosa, no sé si te ha pasado, cuando uno llega a un sistema de riego y pide el plano, casi a nivel de pequeña agricultura, casi nunca está. Y yo lo que siempre igual encargo cuando me toca por ahí es que los productores traten de conseguir el plano o lo tengan en la caseta, plastificado por último, porque cuando hay un problema en una tubería por ahí, bueno, ¿y qué diámetro es esa tubería? ¿Cómo tengo que reemplazarla? Y eso muchas veces lo conoce solamente el casetero que tiene ya 30 años, 20 años trabajando ahí, pero cuando hay que imaginarse cómo va todo ese sistema de tubería hacia abajo y yo pienso que igual se podría complementar igual un poco que yo los sistemas de riego que a mí me ha tocado diseñar siempre le dejo el plano al productor en la caseta de riego. Le digo que lo trate de tener ahí plastificado, pero cuando lo necesite lo busque, y si tiene una rotura para revisar qué diámetro hay, va a partir a comprar el material que necesita. Sí, es un poco eso. Sin duda, sí. Sí. Yo creo que sí, pues el plano sin duda que es relevante, así como la memoria de cálculo también. Pues la memoria de cálculo, cuando uno entrega un diseño, también entregar la memoria de cálculo, ojalá la presión a cada nodo, a cada válvula y la presión en cada sector de riego, con su caudal respectivo. Yo creo que eso es bien relevante y es súper importante lo del plano, porque
o si no lo tengo, hacer por lo menos un catastro, porque se requiere muchas veces. Claro, en algunas agrícolas se van comprando algunas y se va manteniendo el mismo, o se va arrendando y se va manteniendo el mismo sistema de riego, y muchas veces uno encuentra, y me ha tocado esta temporada, ver que al final tenéis tuberías sanitarias, tenéis tubería que es, no sé, de 32 milímetros o 25, que no sé cómo le hicieron el hoyo con un gromil, pero hasta ahí. En algún momento la pusieron y ahí están reflejados los problemas de presión asociados a esos sectores. Yo creo que es súper relevante tener la información de la construcción o de la implementación del sistema de riego en terreno. Perfecto. Rodrigo, Hernán. Lo otro que yo le tengo también, bueno, aparte de todos los materiales que mencionó Rodrigo, yo aquí a la gente nuestra les tengo una planilla diseñada también para la lectura de calicatas. Cada vez que hacemos calicatas también, para que vayan registrando los suelos, ir estudiando cada suelo donde hacemos. Tratamos lo posible de hacer calicatas, muchas calicatas, y para que los encargados en este caso vayan entendiendo la estructura del suelo, qué suelo tienen, y también les vamos explicando cómo poner el agua en esos suelos. Y eso se va registrando con una planilla muy simple, y que al principio la llenaba yo y hoy día ya la están llenando ellos. Cada vez que en calicata la van llenando ellos y la van analizando y van haciendo el análisis, después lo vamos estudiando, el porqué de las cosas. Eso también para mí es relevante que vayan teniéndose esos apuntes, digamos. Perfecto. Rodrigo. Yo creo que por mi parte, creo que está todo en esa materia dicho, así que no tengo otra cosa que aportar en este momento. Oye, yo creo que hemos avanzado bastante, nos centramos bien en lo que ustedes colocaron como básico, así lo definieron parece cuando partimos, que había que ser muy básico. Yo creo que en centrarnos en las personas está súper bien. No sé qué plantean para la siguiente sesión, estamos llegando ya casi un cuarto para las 11. ¿Qué debiéramos abordar en la siguiente sesión? No sé, yo creo que podría el aporte de Rodrigo y de Hernán serían importantísimos para definir qué ven después relevante a la hora de la labor del riego. Tal vez lo que pasa es que lamentablemente quizás es un poco más técnico, pero tal vez uno podría conversar un poco de cuáles son los efectos, los momentos más relevantes del riego dentro del periodo, cuáles son los efectos de falta de agua en cada etapa de desarrollo, cuáles son los efectos del exceso de agua también y cómo se detectan, en cosas simples, porque si no va a tener alguna tecnología de repente que de apoyo, pero el color de las raíces o el tamaño de la hoja o el color del brote, etcétera, tal vez esas cosas pueden ayudar un poco para que las personas, que para los técnicos es fácil entrar debajo de un parrón y detectar qué es lo que está pasando, pero tal vez se podría hablar un poco de eso, que también es bastante básico, creo yo, o sea, también es de lo primero, no estamos hablando de tecnología muy de punta ni nada, sino que cosas bien evidentes de cómo se detectan estas deficiencias o problemas en el riego. Y también cómo se pueden solucionar los problemas que se dan, como decíamos, en Copiapó, de suelos tan diversos en un solo cuartel, cómo se hace para ir homogenizando los parrones desde el comienzo del desarrollo, para que al final uno tenga, al final si uno no tiene un parrón homogéneo es difícil tener éxito en esta cuestión, o sea, uno tiene que tener las 1400 plantas operativas al 100%, nosotros lo vimos con muertes de plantas de Thompson en el último periodo, y cuando uno ya tiene un 80% de las plantas vivas, la cosa no va por ningún lado. Tal vez ese podría ser un tema como a continuación. Hay un montón de lo que para hablar, o sea, pero eso podría ser algo relevante. No sé si está en la orientación de lo que ustedes quieren darle a esta mesa o no. Pero no, la orientación tiene, o sea, la orientación está dada en dos ámbitos. Una es un poco ver cómo mejoramos todo a través de acciones futuras, y la otra que las propias sesiones se transforman en una transferencia de tecnología, de información, de manejo. Entonces responde a las dos condiciones que creemos relevante poder estructurar en esta conversación. Poco a poco hemos ido teniendo personas que se van incorporando
a estos conversatorios, y la idea es esa. Primero, orientar el qué hacer, y segundo, transferir. Yo creo que, y se da, lo que tú planteas, Rodrigo, para el próximo está igual, está súper bien planteado. Yo No sé creo los demás qué que opinan. yo comparto plenamente con Rodrigo, ¿eh? Comparto plenamente, sobre todo que ahora estamos en ese momento, pues, cómo definir el primer riego, etcétera, y qué efecto genera un exceso de agua en estos estadios. Yo creo que sí, yo creo que ya dando por sentado la importancia del equipamiento, del sistema de riego, es necesario entrar al manejo, pues, que ahí es donde también hay un mundo. Perfecto. Oye, quiero abrir la posibilidad, si hay preguntas, hay varios asistentes que están, si hay algunas preguntas que quieran hacer a la mesa para poder conversar, para poder abrir temas y abrirnos también a otras posibilidades. No sé si alguien quiere hacer consulta o aporte a este trabajo. Carolina. Ya, yo creo que han estado súper claros hoy día, porque tenemos pocas preguntas. Pero también los invito a ir trabajando en eso también, a los asistentes. Está abierto, digamos, Elson, Diga, ¿quién? Álvaro. Álvaro, acá. Sí, yo creo que fue súper bueno todo el aterrizaje que se hizo a las bases, digamos, de todo lo que fue el equipo, pero quizás falta dejarlo más plasmado en alguna especie de procedimiento, digamos, que sea fácil de comunicar, ¿ya? Porque se habló de mucho, pero como por muy superficial en el fondo, y creo que es bueno para los agricultores, ¿cierto? Porque hay de distintos tipos, algunos que no llevan los controles, otros que sí, que hagan ustedes una especie de procedimiento donde se pueda plasmar todo esto básico que se está conversando para que sea de fácil uso, digamos. Súper, yo creo que sí. No sé si, Luis, ustedes tienen en línea alguna estructura ya hecha o las tenemos que crear. ¿Se refieren a manuales, cartillas divulgativas o en torno a lo que son las mantenciones de riego? Un poco esa era la consulta del productor. Álvaro. No, yo creo que un procedimiento, digamos, que esté siempre presente en los caseteros o en que no opere el equipo, digamos, de cómo llevar a cabo todo el tema, digamos, una cosa que esté el paso a paso, ¿ya? O sea, la consulta es que a partir de los temas que se plantearon acá se genere algún documento técnico, una ficha técnica que permita entregársela a los encargados de los predios. Sí, pues. Claro, o sea, hacer una especie de protocolo, explicarle, oye, no sé, pues voy a prender la bomba, tiene que estar el caudalímetro, si te dice, no sé, 50 litros por segundo, que esté pasando con las mediciones, que tiene que hacer este paso, como un paso a paso, por así decirlo, como una guía para saber qué es lo que tiene que hacer para que su sistema esté en óptimas condiciones. Perfecto. Sí, Bien. yo creo que Protocolo sí. mismo. Sí. Yo creo que sí, ahí le consulto a Luis si eso ya como INEA lo tienen o debemos crear algo localmente. No, información hay. Yo tengo unos protocolos, incluso hay una cartilla por ahí donde habla en cómo, en qué momento, si es que me falla la bomba, ¿qué hago antes, durante el riego o después del riego? O si me falla una válvula, o si me falla... O sea, hay protocolos que les podría compartir y los podrían analizar y ver si son como los más adecuados a lo que tienen allá. Y como mencionaba muy bien Rodrigo recién, el hecho de dejarle una cartilla, una carpeta en la caseta de riego con varios elementos que son necesarios para mantener el riego, y ahí estamos aplicando protocolos de riego. Cuando habla de que necesariamente necesita tener cómo medir pH, quizá conductividad, o el manómetro, que es esencial,
o los elementos para medir caudales, evaluar coeficiente de uniformidad, ya estamos ahí entregando un protocolo. Lo importante en torno a esos elementos, entregar las bases de su funcionamiento, cómo funcionan, y esos protocolos para cada caso, cómo hacer una evaluación de riesgo, cómo poder hacer las mantenciones, existen, así los podemos compartir, se pueden adecuar. Me imagino que igual Rodrigo Galvez tiene protocolos. Nosotros como Universidad Nelson tenemos protocolos hechos para la región, donde está, o sea, no está el paso a paso en cada campo, pero sí está el checklist de lo que hay que hacer a la hora de ejecutar un buen riego. También hay protocolo de mantención y todo lo que hemos realizado con las distintas entidades de financiamiento. Sí. Yo creo que es un material necesario, se asocia a esa futura capacitación que debiéramos incentivar. Así que bien, yo creo que gracias Álvaro por la propuesta. ¿Alguien más quiere plantear? Ya, pues yo creo que por hora y por tiempo y por el avance interesante que se ha hecho, yo creo que ya tenemos el tema para la próxima sesión. Así que bien, los invito también a la actividad que normalmente ya... veamos la fecha. ¿Les parece el próximo viernes? Porque eso también es importante, poner la fecha y la hora. ¿Les parece el próximo viernes abordar lo que planteó Rodrigo y ver cómo vamos avanzando? Yo el próximo viernes voy a venir en camioneta desde Copiapó hacia Santiago de vuelta, así que va a ser difícil para mí a esa hora, voy a estar en pleno viaje. El jueves yo no tendría inconveniente, o si no, también me lo puedo perder, pero el viernes yo no voy a poder estar. Ya. ¿Puede ser el jueves? ¿Les parece? Yo en teoría no podría el jueves, pero no sé. La idea es que estemos todos, porque en la práctica se ha ido dando un buen diálogo y un buen aporte. Yo creo que todos somos necesarios. Yo pienso que el viernes, yo no sé, que tal vez... El viernes también estoy complicado, pero el jueves puede ser menos complicado. Depende ahí de lo que... No sé qué opinan, ¿no? O cambiar el horario quizás, mañana tarde, no sé, eso puede ser. El viernes después de las 3:30 de la tarde no tendría inconveniente, alcanzo a llegar, digamos. Si es que, mira, yo el jueves, Rodrigo, hagámosla, yo no tengo problema el jueves en la mañana, me complica más el viernes, porque el viernes tenemos otra operación, pero hagámosla el jueves, no tengo problema, lo hacemos juntos acá. Lo podemos hacer más temprano, ustedes digan. No, el jueves no tengo problema, el jueves no hay problema entonces. No sé si alguien más se opone para el jueves. ¿El jueves en la mañana igual, 9:15? Tú, Rodrigo, no tenés problema el jueves, ¿no? Ya, entonces si quieren pongamos las 9, una hora que les permita... El jueves a las 9, no me complica. Perfecto, jueves a las 9, y te invitamos, Luis, para que te actives también, que estés con nosotros. Nelson, los otros productores no participan, ¿no? Igual sería relevante tener la opinión de productores como Manuel Gandarilla y como que eran del otro valle, que son más pequeños. Sí, que pueden aportar Carolina, tú te contactaste con ellos, ¿no? Sí, no, Oscar Rojas no podía, tenía un tema con visita de la Seremía de Salud, unos protocolos, es decir, que estaba ocupado, iba a tratar de conectarse, pero salió a ser tarde. Y Manuel Gandarillas confirmó por correo, pero no... Sería ideal tener, quizás porque por lo que estoy viendo, entre Rodrigo y Hernán son parecidos los manejos, entonces de repente tener a alguien que sea más diverso para... Sí, en la sesión pasada Oscar dio miradas distintas, porque tiene problemas distintos también. Sí, pues. Así que yo creo que lo vamos a incentivar y ver si otro productor de Huasco se integra en la conversación, para tener visiones distintas. Yo creo que se da bien. ¿Les parece entonces? Nos encontraríamos próximo jueves a las 9 de la mañana. Carolina hace llegar las invitaciones y vemos la forma de integrar a otras personas de Huasco. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, que estén bien. Chao, gracias. Gracias, Luis, que esté muy bien. Gracias. Que esté bien igual. Gracias, Luis, que esté bien. Hasta luego a todos. Hasta luego.